Listo, continuando, ¿no? A ver, definimos qué es una matriz. Una matriz ya tenemos que es un arreglo que debe tener filas y columnas de forma ordenada. Dentro de la matriz pueden estar números o letras, ¿no? Y ahora, para definir el tamaño de una matriz, usamos el número de filas y el número de columnas, ¿no? El número de filas, lo que tenemos de manera horizontal. Ponerlo por acá. Horizontal. Esas son las filas que tenemos, ¿no? Mientras que de manera vertical tenemos las columnas. Vertical. Yéndonos a este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos primero lo que son las filas de manera horizontal. Tendríamos fila 1, fila 2 y fila 3. Por lo tanto, A tendría como primer número el número 3. Continuamos con el número de columnas. De igual manera, las columnas son de forma vertical. Tenemos una columna, 2 columnas, 3 columnas. Por lo que podríamos definir que la matriz A, que siempre debe llevar una mayúscula de nombre, tiene 3 filas, que es este primer número, y 3 columnas, que es el siguiente número. Dentro de la matriz podemos tener varios elementos. De igual manera, para delimitar un elemento se usa la letra de la matriz en minúscula, igual seguido de un número, el primer número que nos indica la fila y el segundo número que nos indica la columna. En estos ejemplos tenemos, por ejemplo, la primera. Tenemos el elemento que está en la posición A, fila 1, columna 1. Siguiente elemento, fila 2, columna 1. Igual para delimitar el tamaño, para encontrar el elemento tenemos que el primer número nos indica el número de columna, perdón, el número de fila. El segundo número, el número de la columna. Primer número la fila, seguido del siguiente número que es la columna. Estas pequeñas indicaciones para introducirles a las matrices, ¿no? Cuando tenemos la letra mayúscula nos indica la matriz en general. El primer número, el número de fila, siguiente el número de columnas. Mientras que para saber qué elemento se encuentra en tal posición, se usa la letra minúscula. El primer número igual nos indica la fila, el siguiente número nos indica la columna, ¿no? Ahora sí vamos con unos pequeños ejemplos. En la parte inferior tenemos 3 ejemplos de matrices, ¿no? Tenemos la matriz A, la matriz B y la matriz C. Vamos con la matriz A. Para saber el tamaño de la matriz A, simplemente contamos el número de filas que son de manera horizontal. Tenemos una fila, 2 filas. Por lo tanto, el primer número va a ser el 2. Separados de un por, una X. Y el siguiente número que va a indicar el número de columnas. Las columnas son de forma vertical. De igual manera tenemos una columna, 2 columnas. Por lo tanto, el siguiente número es el 2. Por lo que el tamaño de nuestra matriz se delimita como 2 por 2. Es decir, 2 filas, 2 columnas. Vamos con el siguiente ejemplo, la matriz B. Igual se coloca la letra mayúscula. Y ahora, primero, el número de filas. Contamos el número de filas que tenemos. Las filas son las que están de manera horizontal. Una fila, 2 filas. Colocamos el 2.
Ahora contamos el número de columnas. Las columnas son de forma vertical. Tenemos una columna, dos columnas, tres columnas. Separamos con una X con el por y colocamos el número de columnas, que en este caso es del 3. Hemos limitado el tamaño de la matriz. Vamos con el último ejemplo, la matriz C. De igual manera, colocamos la letra mayúscula y procedemos. Primero el número de filas. Las filas son de manera horizontal, por lo que tenemos una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas. El primer número va a ser el 4, que indica el número de filas. Seguido el número de columnas. De igual manera, contamos las columnas que son de forma vertical. Una columna, dos columnas, tres columnas. Por lo que el último número es el número 3, que indica las tres columnas que existen. Hasta aquí ya tenemos limitado el tamaño de las matrices A, B y C. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. Yo, Listen, lo que pasa es que no entendí. Ya les repito para todos, ¿no? Hasta ahorita solo estamos en una pequeña introducción de lo que son las matrices. Primeramente estamos viendo cómo se limita el tamaño de una matriz para saber cuántos elementos, cuántas filas, cuántas columnas vamos a tener. Para ello nos indican siempre esta nomenclatura de acá. Una letra mayúscula seguida de dos números. El primer número nos indica el número de fila, ¿no? Cuántas filas va a tener la matriz. Mientras que el siguiente número, el que está después de la por o de la X, nos indica el número de columnas. ¿Cuántas columnas va a tener la matriz? Volviendo a los ejemplos de acá, tenemos tres matrices, A, B y C, pero no sabemos su tamaño. Ya tenemos ordenado por filas, columnas, tenemos números, etcétera. Lo que no sabemos es el tamaño. Para saber el tamaño, simplemente, como les indicaba, primero colocamos el nombre de la matriz. En este caso, la matriz se llama A. Vamos con el primer ejemplo, ¿no? Y luego, para saber el tamaño, debemos contar el número de filas, ya que ese es el primer número que debo colocar. Cuento el número de filas. El número de filas son los que se encuentran de manera horizontal, ¿no? Es decir, de esta manera. Y cuento, tengo una fila, dos filas. Por lo tanto, el primer número va a ser el 2. Le separo el siguiente número con una X o un por. Y cuento el número de columnas. El número de columnas son de manera vertical, ¿no? Es decir, tengo este de acá y este de acá. Cuento, tengo uno, dos columnas. Por lo tanto, coloco el número 2. Hasta aquí ya tengo limitado el tamaño de la matriz, ¿no? La matriz A tiene dos filas y dos columnas. De igual manera, el mismo principio con las otras matrices. Voy con el último ejemplo, con la matriz C. De igual manera, ¿no? Primero, el número de filas. Las filas son de manera horizontal. Una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas, ¿no? Por lo tanto, el primer número que tengo que colocar es el número de filas. Como ya acabo de contar, son cuatro filas que debo colocar. Es decir, aquí va el número 4. Separado por un por, luego coloco el número de columnas. Número de columnas de manera vertical, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3. Por lo tanto, aquí va el número 3. Aquí ya tengo limitado el tamaño de la matriz, ¿no? La matriz C va a tener 4 filas y 3 columnas, que es lo que tengo acá arriba. Voy con otro caso. Por ejemplo, si me dicen que tengo una matriz, pongámoslos de nombre E, que va a tener una dimensión de 2 filas por una columna.
Puede ser que esté con cualquier elemento dentro, ¿no? En este caso voy a inventarme. Como siempre, toda matriz va dentro de paréntesis o corchetes, ¿no? De preferencia usamos los corchetes. Como me dice que va a tener dos filas, es decir, tengo una fila y dos filas. En esas dos filas debo colocar cualquier elemento. Por ejemplo, yo voy a poner números al azar. Voy a poner el número 5, el número 8. Hasta ahí ya tengo dos filas, ¿no? En la primera fila puedo poner más elementos. Como no sé todavía el número de columnas, puedo agregar otros elementos en la fila, ¿no? Para saber cuántas columnas tengo, debo fijarme en el siguiente número. En este último número. Como es el número 1, me indica el número de columnas. Y el número de columnas simplemente me dice que solo tengo una columna. Es decir, esta columna de acá es la que me sirve. Lo demás, como no es parte de la matriz, lo elimino. Ahí cumplo con la condición que me dice dos filas, que son las de que tengo de forma horizontal, fila 1 y fila 2. Y me dice una sola columna, que son las de que tenemos de forma vertical. En este caso solo tengo una sola columna. Con eso ya tengo limitado la matriz, ¿no? Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. Buenos días, Licen. Dicen, yo recién acabo de entrar, así que no sé lo que estaban haciendo. Bueno, ya les paso a la grabación de la clase al grupo, ¿no? Pero mientras tanto, una breve recordación, ¿no? A Bueno, ver, Licen. lo que estábamos viendo son las matrices, ¿no? Lo que debemos saber es cómo limitarlos y cómo encontrar elementos que se encuentren en una matriz. Para limitar, por ejemplo, una matriz siempre va a llevar por un nombre una letra mayúscula del alfabeto, cualquier letra que sea mayúscula. Y va a tener dos números. El primer número nos indica la fila. ¿Cuántas filas va a tener? Si va a tener una fila, tres filas, cinco filas, etcétera. El siguiente número nos indica el número de columnas. ¿Cuántas columnas va a tener? Si va a tener 5 columnas, 6 columnas, 7 columnas. No se olviden que las filas son lo que tenemos de forma horizontal, ¿no? En este ejemplo tenemos la primera fila, la segunda fila y la tercera fila. Mientras que las columnas son de forma vertical. Por lo tanto tenemos una columna, dos columnas, tres columnas. El número de filas y de columnas nos indican estos números que tenemos acá, ¿no? Primer número, las filas. El siguiente número, las columnas. Por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos. Voy con el último caso que es más llamativo. ¿Sí? Las columnas no son las horizontales y las verticales son las filas. A ver, las filas. Lo que tenemos de forma horizontal, lo que se escribe de forma horizontal. Es decir, esto de acá. Esto lo consideramos como fila. Mientras lo que tenemos de forma vertical son las columnas. En esta parte no se confundirán, no filas, lo que tenemos ordenado de forma horizontal. Columnas, lo que tenemos ordenado de forma vertical. Continuando, ¿no? En este último ejemplo vamos a ver cuántas filas y cuántas columnas tiene la matriz. Por ejemplo, tenemos acá que el primer número nos va a indicar cuántas filas tenemos. Cuento, tengo una fila,
2 filas, 3 filas, 4 filas. Por lo tanto, el número que coloco es el número 4, porque tengo 4 filas. Luego debo contar el número de columnas, ¿no? Columnas de forma vertical. Tengo una columna, 2 columnas, 3 columnas. Por lo tanto, el número que debo colocar después de la X o del por es el número 3. Con ello ya tengo limitado la matriz. La matriz C va a tener 4 filas y 3 columnas. Ahora vamos con los casos contrarios. Por ejemplo, si me dicen que una matriz, pongámosle nombre E, debe tener 2 filas por 2 columnas. Y dentro de esa matriz puede estar cualquier número, ¿no? El primer número me indica el número de filas, ¿no? ¿Cuántas filas debo poner? El siguiente número que está después del por me indica las columnas. ¿Cuántas columnas debo colocar, no? Las columnas. Y como siempre, todo esto debe estar dentro de corchetes. Voy a construir la matriz, ¿no? Coloco los corchetes y comienzo con el número de filas. Las filas dice que son 2 filas y dentro puede ser cualquier elemento. Voy a poner cualquier número al azar. Voy a poner el 2, el 8, el 3, el 5, etcétera. Puedo irme hasta el infinito porque aún no me limitan las columnas. Aquí tengo ya llenado mi primera fila, ¿no? Puse estos números al azar. Y puedo irme hasta el infinito. Voy con la siguiente fila. Las filas son de manera horizontal, ¿no? Igual puedo colocar cualquier número. Pongo el -1, el 0, el 7, el 3. Y de igual manera puedo irme al infinito. Hasta aquí ya tengo 2 filas, ¿no? Las filas de manera horizontal. Esta primera fila y la segunda fila. Como ven, en ambos casos puedo irme hasta el infinito, ¿no? Lo que me limita son las columnas. En este caso es el número que está después de la X. Este de acá me indica cuántas columnas debo tener. En este caso me dice que debo tener 2 columnas. Las columnas de forma vertical, ¿no? Tengo columna 1, columna 2. Es decir, hasta acá llega mi matriz. Por lo tanto, lo limito con el corchete, ¿no? Hasta acá es mi matriz. Todo lo que tenga después o fuera de del corchete, debo borrarlo. En este caso, ya no necesito estos números porque ya tengo limitada la matriz con el número de columnas correspondiente. Esto de acá ya lo puedo borrar. Porque ya sé la dimensión que tiene mi matriz, ¿no? Tengo 2 filas. Fila 1, fila 2 y las dos columnas. Columna 1, columna 2. ¿Qué es lo que me pide o lo que me dice la dimensión de la matriz, no? Esta es la matriz E. Matriz E de 2 filas por 2 columnas. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, si tengo la matriz A de dimensiones 2 por 3. De igual manera, el primer número de filas. El segundo número, el número de columnas. Como siempre, voy a comenzar con el número de filas. Las filas de manera horizontal. En la primera fila voy a colocar cualquier número al azar. Pongo el 3, el 1, el 8, el 6, el 3 nuevamente. Y así puedo irme hasta el infinito, ¿no? Hasta ahí ya tengo mi primera fila. Voy con la segunda fila, ¿no? De igual manera, cualquier número al azar. Pongo el 7, el -1, el 0, el 2, el 4. De igual manera me puedo ir hasta el infinito, ¿no? Hasta aquí ya cumplí con la primera orden, que es el número de filas. Fila 1, fila 2.
Y como pueden ver, los números se pueden ir hasta el infinito. Para limitarlo, debo ver el siguiente número, que es el número de columnas. Las columnas de forma vertical, ¿no? Cuento columna 1, todo esto. Columna 2, todo esto. Y columna 3, que es todo esto. Como ya cumplí la condición de que debe tener 2 filas y 3 columnas, ya puedo encerrarlo con un corchete. Todo lo que queda fuera del corchete, puedo borrarlo o eliminarlo, ya que no forman parte de la matriz A. Así he construido una matriz de 2 por 3, 2 filas, fila 1, fila 2 y 3 columnas. Columna 1, columna 2, columna 3. Además, ya puedo borrar, ya que no forma parte de la matriz, ¿no? Y ahora sí vamos con lo siguiente. ¿Qué pasa cuando necesito saber qué elemento está en una posición específica de la matriz? Por ejemplo, este elemento de acá. Para dirigirnos a un elemento en específico, se usa la siguiente nomenclatura. Se usa la letra en minúscula, la letra de la matriz en minúscula, ¿no? Si está aquí la E mayúscula, para seleccionar un elemento solo uso la E minúscula. Y de igual manera debe estar acompañada de 2 números. El primer número que me indica el número de filas. Como estoy refiriéndome a este elemento, el número de fila es de la fila 2. Por lo tanto, el elemento fila 2. Perdón, aquí ya no se usa el por. Y luego el siguiente número que indica el número de columna. De igual manera, la columna en la que se ubica el elemento es la columna 2. Por lo tanto, puede decir que el elemento en la fila 2, columna 2, es el número 0. Por ejemplo, si quiero saber qué elemento está en la fila 1, columna 2, de igual manera debo contar, ¿no? Voy con el primero, que me indica el número de filas. Fila 1, que es esto de acá. Déjenme resaltarlo de otro color. Fila 1. Luego tengo el número de columna, que es el 2 en este caso. Columna 2, este de acá. Por lo tanto, el elemento que tengo en esa posición es el número 8. De igual manera puedo realizar con este de acá, para saber qué elemento específico hay en tal posición. Esta es la matriz A de 2 por 3. Igual para referirme a un elemento, debo usar la A, pero en minúsculas. Por ejemplo, quiero saber qué elemento está en la fila 2, columna 3. De igual manera, cuento. Primero el número me indica la fila. Fila 1 o fila 2. Es decir, el elemento va a estar dentro de toda esta fila. Para ser más específicos, cuento el siguiente número, que es el número de columnas. Me dicen la columna 3. Columna 1, columna 2, columna 3. Por lo tanto, el elemento va a estar justo aquí, donde se intersecta la fila con la columna. Es decir, va a ser el elemento 0, o el número 0. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo construir una matriz, ¿no? Sabemos dimensionar la matriz y ahora estamos viendo cómo buscar un elemento en una matriz. Saber qué elemento estamos haciendo referencia en una matriz. Para ello deben fijarse que siempre debe estar con la letra minúscula. Vamos con otro ejemplo. La matriz. Como estoy hablando de la matriz A, uso la A en minúscula.
Y los siguientes números nos indican el número de filas y el número de columnas para saber qué elemento se encuentra en esa posición. Por ejemplo, me piden averiguar qué elemento se encuentra en la posición 1, 3. De igual manera, ¿no? El primer número me indica el número de filas. Es decir, en la primera fila, es decir, en todo este conjunto, en todos estos elementos se encuentra el elemento que estoy buscando, ¿no? Primera fila. Para limitar más, voy con el siguiente que me indica el número de columnas. En este caso me indica en la columna 3. Columna 1, columna 2, columna 3. Es decir, justo donde se intersecta la fila con la columna es el elemento que estoy buscando. En este caso el número es el 8. Así de sencillo se realiza esto, ¿no? Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. Sí, Licen, ¿puede repetir esa parte, por favor? A ver, para buscar un elemento específico. Por ejemplo, me dan que la matriz A busque qué elemento se encuentra en la posición 2, 2. Para saber qué elemento se encuentra, debo contar. Primer número me indica el número de filas. Es decir, en la fila 2, fila 1, fila 2, en esta fila de acá se encuentra el elemento. Pero como pueden observar, tengo varios números, ¿no? Luego, para saber en qué columna, de igual manera, debo contar qué columnas tengo. A ver, me permiten un rato. Ah, no me permite borrar esto de acá. A ver, de igual manera, aquí no me permite ver, ¿no? Pero ya sé que está dentro de toda esta línea horizontal el elemento que busco. Para ser más específico, voy con el siguiente número, que es el número de columnas. Tengo la columna 1 y la columna 2, porque son de manera vertical, ¿no? Por lo tanto, la columna 2, en esta parte de acá, justo donde se intersecta el elemento, perdón, la fila con la columna, tengo el elemento, ¿no? En este caso, no sé qué pasaría, me estorbo un punto amarillo, no sé qué número tendríamos ahí. Que era el 2. Bueno, pero ya saben, ¿no? Cómo buscar. Ahora sí, para la tarea que deben desarrollar, ¿no? Primerito, construir una matriz. ¿Qué dimensiones debe tener? Ah, no, perdón, construir dos matrices. ¿Qué dimensiones? 4 por 4 y 3 por 5. Y pueden llenar con cualquier elemento, con cualquier número, ¿no? De igual manera, poner cualquier nombre. Puede ser la A, B, C, cualquier número que, perdón, cualquier letra del alfabeto. Pero deben recordar que para una matriz debe ser con letra mayúscula. Eso es la primera actividad, construir dos matrices. Las dimensiones ahí tienen, ¿no? 4 por 4 y 3 por 5. Primer número me indica las filas, siguiente número me indica las columnas. Luego, la otra actividad que deben realizar. Tienen la matriz de 2 por 3 y tiene estos elementos. En el ejercicio consiste en buscar en qué elemento se encuentra en tal posición. Las posiciones, igual en la actividad están las posiciones que deben buscar, ¿no? Déjenme colocar por acá. Ahí tenemos. Deben buscar los elementos que se encuentran en la posición 2, 2, 2, 3 y 1, 2. De igual manera, ¿no? El primer número me indica la fila, el siguiente número la columna. Primer número la fila, siguiente número la columna. Primer número la fila, siguiente número la columna, ¿no? Esas actividades son las que deben realizar. De igual manera, las actividades
me envían, perdón, me presentan la próxima semana que ya estemos en clases presenciales, ¿no? ¿Me puede repetir lo que dijo? Dice, A ver, primeramente, antes que se acabe la reunión, déjenme tomar una captura para saber los que asistieron, ¿no? A ver, de la tarea simplemente consiste en 3 cosas. La primera, construir matrices. Deben construir 2 matrices. La primera matriz va a tener estas dimensiones: 4 filas, 4 columnas. La siguiente, 3 filas, 5 columnas. Y llenan con cualquier valor numérico, con cualquier número que ustedes quieran, ¿no? Pero que tenga estas dimensiones. Luego, la otra actividad consiste: en la tarea tienen esta matriz. Y en esta matriz quiero que busquen los elementos o el número que se encuentran en estas posiciones, ¿no? La posición 2, 3, la posición 2, 3 y posición 1, 2. Eso es lo que deben realizar de la tarea, ¿no? Nada complicado. Tal vez hasta aquí alguna pregunta. Él en donde dice A22, ahí sería A2 por 2, diga. Esto me indica el elemento que está en la posición 2, 2, ¿no? No es que deben construir una matriz, sino simplemente buscar el elemento. ¿Qué número está en esa posición? Dice entonces ahí sería de las filas, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, el primer elemento me dice, el primer número me dice en la fila 2. Cuento. Fila 1, fila 2. En esta fila de acá va a estar mi número. Para ser más específicos, debo ver el siguiente número que me indica el número de columnas. De igual manera, la columna que hace referencia es la columna 2. Columna 1, columna 2. Es decir, en esta columna de acá está el elemento que busco. Justo donde se intersectan la fila y la columna está el elemento. En este caso, en la posición A22, el elemento que tengo es el número 0. Eso es lo que deben realizar, ¿no? Eso sería todo de mi parte. En vista que ya se termina el tiempo, les dejo. Ya les digo, las tareas cuando ingresemos a clases presenciales me presentan, ¿no? Sería todo de mi parte y nos veríamos para la próxima clase de física.